Sin duda, el escenario de todo el capítulo 2 son los campos de voz, ¿cierto? Ese es el escenario. Es como si usted tuviese un telón de fondo cuando hacemos los dramas o se hacen las obras de teatro, uno pone atrás una escena, un escenario, un telón de fondo. Y sin ninguna duda, el escenario de todo el capítulo 2 son los campos de voz, porque no tenía uno, tenía muchos. Campos abundantes de cebada y trigo en Belén. En el capítulo 2 nos dice al final que los campos que segaban o cosechaban tenían cebada y trigo allá en la aldea de Belén. 8 veces leemos la palabra campo en el capítulo 2, versículo 2, 3, 6, 8, 9, 17, 22, aparece el escenario con la palabra campo o campos. Sin duda, el concepto principal que salta resplandeciente a nuestros ojos es el concepto de la gracia. 3 versículos aparece este concepto de la gracia. Miren lo que dice el versículo 2. Está hablándole Ruth a Noemí. Dice así, Ruth 2, verso 2. Recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Versículo 10. Le pregunta Ruth a vos, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y versículo 13, Señor mío, le está hablando la joven moabita a vos, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Entonces tenemos el escenario, que son los campos de voz, tenemos el concepto principal, que es la gracia, que aparece 3 veces en los labios de Ruth, y sin duda la acción principal en esta escena, en los campos de voz, ¿cuál es? La acción de recoger. El verbo, la acción principal que llena todo el capítulo 2 es recoger. En este caso, recoger espigas. También aparece como espigar, están los hombres, las mujeres espigando, que es lo mismo que recoger espigas, o segar y cosechar. Es lo que hacen acá los segadores, las criadas, y es el trabajo de la misma joven Ruth. Es decir, ella, según lo que dicen los trabajadores de voz, ha estado desde tempranísimo, hasta la noche, que es lo que ha estado haciendo Ruth, recogiendo espigas. Así que, sin duda, el título de nuestro mensaje, ¿cuál debería ser? Recogiendo en los campos de la gracia. Recuerden, jóvenes y varones y hermanas que enseñan, siempre lo ideal es que el mismo texto nos diga cuál es el título de nuestro mensaje o de nuestro estudio. Así que sin ninguna duda, el título del mensaje hoy día es Recogiendo en los campos de la gracia. Y sabemos que lo que está recogiendo Ruth no son solamente las espigas, sino lo que ella está recogiendo en los campos de voz es la gracia del Señor, expresada por un medio humano, que en este caso es este varón de Belén de Judá llamado Booz. Puestos en pie, por favor, les invito a que cerremos nuestros ojos y oremos. Y por favor oremos para que el Espíritu Santo nos enseñe por medio de su palabra y oremos los unos por los otros también. Pidámosle al Señor que el Espíritu Santo toque nuestros corazones hoy día como congregación. Padre Celestial, Padre bendito, gracias porque tú nos permites nuevamente el privilegio de congregarnos de manera presencial. Y gracias, Señor, porque tú también nos has permitido, creo yo, la bendición de poder transmitir nuestros cultos y así también extender nuestra iglesia a aquellos hermanos y hermanas que por la distancia o por los cuidados de salud aún no pueden congregarse. Así que gracias, Señor, por los medios humanos que tú has provisto para que esto resulte y por supuesto por los medios espirituales, sobrenaturales como tu palabra, el Espíritu Santo y también la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos confronte y convenza a nuestros corazones de que tú nos estás haciendo por tu gracia un llamado
a venir a los campos de la gracia, que es el Señor Jesucristo, a recoger no espigas, ni trigo, ni cebada, sino a recoger y encontrar la salvación que tú nos provees en la persona de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asiento, por favor. Vamos a ir a Ruth capítulo 2 y voy a leer yo en voz alta, Ruth capítulo 2, versículos 1 al 16 solamente, ¿ya? 1 al 16. Ruth capítulo 2, versos 1 al 16. Le ruego que usted siga con su vista y yo voy a leer en voz alta. Dice así el libro de Ruth en el Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, un familiar, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, que era su suegra, las dos son viudas, ¿se recuerdan, no? Y Ruth le dice a su suegra Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos o tras de aquel a cuyos ojos hallare gracia. ¿Y qué le respondió su suegra? Ve, hija mía. Fue pues, y llegando Ruth, espigó o recogió espigas en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era un pariente familiar del difunto esposo que era Elimelec. Verso 4, y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, que era el jefe de los segadores, mayordomo, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y para efectos de este mensaje hoy día, es importante que recordemos esto, que ellas vienen de los campos de Moab, ¿ya? Para hacer el contraste con los campos de Booz y los campos de Belén. Versículo 7, y ha dicho esta joven, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Es interesante esto que nos informa el jefe de los trabajadores, porque Ruth entra con permiso del jefe, ¿ya? El jefe que le responde al dueño, que es Booz. Es decir, aquí estamos viendo características de Ruth, que ya la hemos estudiado en su minuto, pero que nos hablan de las virtudes de esta joven moabita. Versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, aquí estarás junto a mis criadas. Sigue Booz, hablándole a Ruth, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo, Booz, he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Versículo 10, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Estudiamos hace algunas semanas que este gesto físico en las tierras antiguas, en la cultura oriental, habla de respeto, de reverencia y de gratitud. Así que ella se inclinó a tierra y le dice a Booz ante la invitación a recoger espigas, a calmar su sed. ¿Cuál es la respuesta en forma de pregunta de Ruth? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? Para que me reconozcas, siendo yo extranjera. Y respondiendo Booz, le da la respuesta, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que, le dice a Ruth, dejando a tu padre y a tu madre, ¿dónde? Allá en Moab, en los campos de Moab, donde naciste,
dejaste a tu familia, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y este es el deseo de vos, la bendición. Jehová recompense tu obra, tu trabajo, y tu remuneración sea cumplida, no de mi parte, dice vos, sino de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y usted escriba ahí en su Biblia de referencias, ponga Salmo 91 para que lo lea después. ¿Qué es lo que significa venir a refugiarse bajo las alas del Señor? Versículo 13, la respuesta de Ruth. Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. ¿Se da cuenta del maravilloso diálogo que se está produciendo? Yo en los apuntes le puse algunas frases coloquiales que no son mías, son de Stephen Davey, pero que él un poco como que trata de contextualizar. Bueno, ellos están hablando casi como dos pretendientes. Y habrán habido otros segadores que están escuchando. Es como cuando uno está delante de una pareja y como que están hablando muy así, muy amistoso. ¿Y qué es lo que hacen? Los espectadores se van hacia atrás, ¿verdad? Dejémoslo hablar solito, no toquemos el violín, como decimos nosotros. ¿Habrá pasado eso? No sé, pero sería bonito pensarlo, ¿verdad? O imaginarse el escenario. Y mire cómo responde Ruth. Me has consolado. Los gestos, las palabras y los deseos de vos, que es un hombre de integridad, consuelan el corazón de esta mujer. Recordemos, Ruth es viuda. Ruth es viuda hace muy poco tiempo. A uno se le olvida, ¿cierto?, que dada la iniciativa de Ruth, ¿se recuerda, mujeres, el día martes que les enseñé la resolución de esta joven moabita? Uno como que se olvida que ella está sufriendo. O sea, estuvo casada muchos años, nadie puede creer que después de un viaje de un par de semanas, ella se olvidó de su marido. ¿Usted cree eso? No, o sea, conociendo la naturaleza de la viudez que la hemos vivido en nuestra iglesia, en varias hermanas, sabemos que el duelo duran meses o años en el corazón de una viuda o de un hombre viudo, ¿verdad? Puede que veamos a nuestras hermanas viudas a veces como mujeres que a lo mejor no se duelen porque conocemos a una hermana Elizabeth y la entereza que tiene, o a una hermana Alicia Gutiérrez, o a otras u otros, y uno como que se olvida que cuando ellas están en su tiempo de soledad, ellas aún derraman lágrimas por su esposo, ¿o no? La hermana Elizabeth Pereira, que probablemente, no sé si nos estará escuchando ahora, sí, ella alguna vez me dijo, yo siempre tengo presente a nuestro hermano Jorge, ¿verdad? Su esposo Jorge, siempre está presente en sus recuerdos. Igualmente para nuestra hermana Alicia Gutiérrez. Entonces, por favor, no olvidemos que Ruth es una viuda que debe estar sufriendo. Lo que pasa es que el trabajo hace que su mente se distraiga, ¿no? Y eso lo sabemos, por eso que hay que tener nuestras mentes y corazones ocupados para que no tengamos autocompasión, autoconmiseración y nos convirtamos en miserables de nosotros mismos. Obviamente ella está trabajando, pero sin ninguna duda en los tiempos de noche, de dormir, de levantarse, debe recordar a Malón, que era su difunto esposo. Por eso tiene todo el sentido que ella diga en el versículo 13, has consolado, le has hablado al corazón de tu sierva. ¿Se fija cómo el vocabulario de la Biblia conserva esa intimidad? Yo creo que eso solamente viene de los labios de una mujer, ¿cierto? O sea, eso nos habla una vez más que la palabra de Dios es real. Es decir, que esta historia no es una historia mitológica ni una leyenda, porque estas frases solamente pueden venir de una historia real.
Obviamente yo no le diría a Moisés, Moisés, has hablado al corazón de tu siervo, ¿verdad? Eso viene del vocabulario de una mujer que expresa sus emociones, que expresa su sentimiento sin vergüenza y lo hace con valentía. Ella le dice a Booz, le confía o le confiesa, has hablado al corazón de tu sierva. ¿Y qué es lo que ha hecho Booz? Simplemente decirle que recoja de su campo, que trabaje y que hay agua disponible para ella cuando tenga sed. Yo no sé si alguien ha ido al sur o cuando uno va a Panquehue, no sé si a veces ha visto a la gente cosechando, porque hay lugares donde todavía la gente cosecha a mano, ¿ya? O sea, hay agricultores que tienen máquinas que parecen robots de los Transformers, ¿cierto, Rorrito? Y que hacen y sacan los árboles y los cortan y lo hacen toda una misma máquina. Y lo convierten en celulosa y etcétera. Pero hay lugares donde todavía los dueños de los campos son los que sacan las lechugas, no sé, las papas. Imagínense lo que estar agachado. O sea, yo me moriría, yo que sufro de mi espalda constantemente, no podría cosechar, o a lo mejor sí, ante la necesidad uno lo haría igual. Todo el día bajo el sol, allá en Belén, aunque muy bonito, igual el sol pega muy fuerte o pegaba muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace vos? Simplemente decirle, mira, aquí está el agua para que tú bebas y calmes tu sed. Aquí está el campo, nadie te va a molestar. Se recuerda que hablamos que esa palabra que no te molesten tiene la connotación de que no te hagan nada sexual, que no te acosen, que no vayan a abusar de ti. Es decir, tú trabajas con las mujeres y le he dicho a los varones que no te molesten de ninguna manera. Eso que parece algo cotidiano, ¿no? Algo que probablemente cualquiera de los varones, espero, haríamos con otra dama, conociéndola o no conociéndola, es lo que consoló el corazón de Ruth. ¿Por qué? Porque es lo que ella necesitaba escuchar y experimentar. Bueno, habría mucho más que seguir hablando acá, pero se los digo para que entremos al corazón de Ruth y al corazón de este capítulo 2, que es la gracia que ella encuentra. Y mire cómo termina el versículo 13. Lo voy a leer de nuevo el versículo completo. Y ella dijo, Señor mío, le está hablando a vos, no a Dios, a vos con una señal de respeto. Halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado, porque has hablado el corazón de tu sierva. Y mira esta frase, aunque, y ella lo reconoce, no soy ni como una de tus criadas. ¿Se fija en la humildad? Ella reconoce, y yo no estoy hablándole al texto, ¿se fijan? No estoy haciendo eisegesis. La eisegesis es cuando uno le habla al texto. La exégesis es cuando el texto nos habla a nosotros. Yo no estoy poniéndola en una posición de humildad. Ella nos dice, le dice a vos, yo todo esto lo he hallado por gracia, porque no soy ni como una de tus criadas. Después les voy a decir que esta historia tiene ecos de otras historias que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero no me quiero adelantar, pero márquelo ahí. No soy ni como una de tus criadas. Y vos, verso 14, le dijo a la hora de comer, ven aquí. Se supone que este es otro lapso de tiempo, ¿ya? Recuerde que lo que hacen los autores, igual que una novela, a veces nos ponen todo seguido, pero hay momentos hay lapsos de tiempo. Y aquí se supone que ella habló con ella en algún momento del día y después que ella ha recogido, versículo 14, le invita a almorzar o a cenar. No sé muy bien cuál será el momento aquí. Y mire, después de ofrecerle que recoja espigas con tranquilidad en sus campos, que hay agua disponible, le dice, ven aquí y come del pan. Y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Yo le puse en los devocionales que no es que vinagre solo, porque el vinagre solo es como para arrugarse, ¿no? No, es un potaje, era un tipo de sopa, un consomé, yo no sé, me dio hambre al tiro pensando en un consomé.
hecho por Lorena o por mi madre o por mi hermana aquí que cocinan tan rico. Era algún tipo de potaje basado en el vinagre, bien aliñadito, me imagino, y yo les he dicho que la cultura judía nunca ocupaba servicios, ni tenedor, sino que los pancitos, como eran panes como eh, ¿cómo se llaman? Pampita, ya lo doblaban así como y ellos untaban el pancito con ese juguito o el potaje, ¿verdad? Y lo ocupaban como cuchara. Recuerde que Ruth, ella estaba pasando hambre junto con su suegra. ¿Se recuerda, no? ¿Por qué se vienen de los campos de Moab? Porque ya no hay más comida en Moab para ellas. ¿Por qué se vienen a Belén? Capítulo 1. ¿Por qué? Porque Noemí escuchó que en Belén, ¿qué significa el nombre de Belén? La casa del pan, había regresado el pan de parte del Señor a Belén. Nada es casualidad, recuerde, ni los nombres, ni lo que está sucediendo. Pero son dos viudas desamparadas, migrantes, pobres. Entonces, imagínense cómo comió ella esto. De verdad que tengo aquí un vacío en la guatita. Ya que tengo ganas de comer lo que estoy leyendo acá. Pero ¿alguien ha estado sin comer? Un par de horas, ha estado en ayunos o ayunas cuando tiene que hacerse exámenes. Dígame si usted no come hasta saciarse. El cerebro usted lo bloquea y come y después se arrepintió, ¿ya? Generalmente uno yo me arrepiento los días domingos, mi mamá hace mucha comida y yo siempre le digo a Lorena, debería haberme dicho que no comiera tanto, ¿ya? Porque uno se arrepiente y ella hizo esto, comió hasta que se sació. No vamos a criticarla, ¿cierto? Ni vamos a juzgarla. Imagínense la dicha de todo tipo. Primero fue consolada emocionalmente, espiritualmente, por la gracia, las palabras, la condescendencia de voz, y ahora le invita a almorzar. Es que, como dicen nuestros apuntes, salió rápida la invitación a salir, ¿verdad? A comer una cena, pero probablemente estaban llenos de gente ahí, de otros trabajadores, así que no había mucha privacidad. Y esto es importante, y le sobró. Es decir, ella come lo que le da. En los apuntes ahí, los que estudian la cultura, dice que generalmente los granos se tostaban también, los granos de trigo, de cebada, como lo hacemos hoy día, ¿verdad? Uno come una linaza, no, las semillas de maravilla que son tan ricas, uno las tuesta un poquito, o el maní en el sartén. Ellos hacían lo mismo, ¿ya? Salteaban sus granos, los consumían, se los comían y los ponían generalmente, como no habían platos, en las faldas, ¿ya? En las túnicas, así como una especie de mantel. Y de ahí a lo mejor estaban comiendo, saciando, y les sobró de esta comida. Versículo 15. Luego Ruth se levantó para seguir trabajando. ¿Ya? Y acá hay un principio de gracia que se lo adelanto al tiro antes que me olvide. La gracia del Señor no significa que hay que dejar de trabajar para las cosas de Dios. ¿Ya? Hay un extremo en las doctrinas, no voy a decir los nombres ahora para no confundirlos, pero hay ciertos, no sé si decir creyentes o pseudo creyentes, que creen que como hay gracia ya no hay nada más que hacer. Incluso alguien una vez me dijo, mire, yo tengo una iglesia, unos familiares que creen esto y ya no saben evangelizar, no salen a evangelizar porque se supone que Dios los atrae, Dios hace todo y no importa, van a llegar igual. Ahora, usted sabe que en el Nuevo Testamento está lleno de afirmaciones contrarias a eso, ¿no? Ir a todo el mundo, ir y predicar a toda criatura. Y aquí nos enseña también este texto. Y vamos a verlo en uno de los 8 principios de la gracia. Aunque ella está saturada de la gracia de Dios por medio de vos, ella se levanta para seguir espigando. Los creyentes igual, recibimos todo de gracia. Todo es gracia, hermanos. Mi salud, mi trabajo, nuestra iglesia, nuestra salvación, pero hay que levantarse y seguir trabajando. Hay que seguir estudiando, ustedes deben seguir trabajando, hay que seguir siendo papá, siendo mamá, educando, etc. Ella se levanta para espigar, versículo 15, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer
da la instrucción, caer gavillas, trigo, para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis, no la reten. Mire qué interesante esto, porque uno podría pensar al tiro, ¿no? Este asistencialismo, como le llaman en conceptos políticos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué vos no le dio al tiro todo? ¿Por qué no la llenó con un par de sacos de cebada de trigo y que no fuera más a trabajar? ¿Se da cuenta el equilibrio de esta enseñanza? Él le permite la entrada, porque sabe que también es ley de Dios, se recuerda la ley de Levítico. Pero mire, le dice a sus trabajadores, no recojan todo lo que se les cae, porque recuérdense que según la ley benigna de Dios en Levítico, los que segaban los campos debían dejar caer gavillas y no retroceder a recogerlas, porque esas gavillas que caían después venían, ¿verdad? Los pobres la recogían y tenían alimento para ellos. Eso Dios lo había instituido así. Y vos, aunque concede toda la gracia para Ruth, le permite que siga trabajando. ¿Se da cuenta o no? Porque el valor del trabajo es lo que dignifica al ser humano. Y aquí podríamos entrar a otro mensaje. Recuerde que el trabajo Dios lo instituyó antes de la entrada del pecado, en el huerto del Edén. El trabajo no es pecado ni es una maldición. El trabajo se lo dio a Adán antes de que entrara el pecado. Lo que pasa es que hizo el pecado, hizo el trabajo más difícil. Todos se pegan unos a otros, todos se pisotean, entró la codicia, pero el trabajo puede ser restaurado por la gracia de Dios. Y sabe que si le regala todo, ¿qué va a hacer Ruth? Va a volver a su casa, va a volver con Noemí. ¿Y dónde se van a ir sus pensamientos? Si no hay nada que hacer, nada en que utilizar las manos, la mente, ¿se va a ir otra vez o no? Al duelo, al llanto, a la miseria. ¿Qué es lo que le pasó a Noemí? Capítulo 1. Noemí se convirtió en una mujer amargada, según sus propias palabras. ¿Por qué? Porque no había nada en que utilizar su vida, sus dones, sus talentos. Por eso Dios instituyó la iglesia, para que trabajemos los unos por los otros. Porque cuando no nos congregamos, cuando no nos servimos los unos a los otros, es cuando entra la amargura, el duelo y la miseria a nuestra mente y por supuesto a nuestras emociones. Y me salto el versículo 20. Usted puede leer todo lo que falta de este capítulo 2. Y dijo Noemí a su nuera, ella volvió a la casa, comieron las dos con lo que le había sobrado de ese almuerzo, de esa cena. Y le dijo Noemí a su nuera, Ruth, sea el bendito de Jehová, está hablando de vos, pues que no ha rehusado vos a los vivos. Y mire, no sé si usted se percató de esto. Noemí dice, vos es un bendito del Señor. ¿Por qué? Porque no le rehusó a los vivos, es decir, a ella y Ruth, la benevolencia que tuvo para ¿con quién? Para los que han muerto. ¿Qué es lo que le dice esto? Que vos también habías sido un buen familiar con Elimelech y con sus dos hijos varones antes de irse a Moab. ¿Se fijó ese detalle? Es decir, vos no es un hombre de gracia ahora que surge ante la necesidad de una joven moabita, viuda. No, vos habías sido benevolente también con los que habían muerto. Se fija que la gracia no surge en ese momento, sino que está desde siempre. Dice Noemí, nuestro pariente, nuestro familiar es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Ahora, si usted no ha estado presente en nuestros estudios o devocionales y no entiende esta frase, bueno, ¿qué tiene que ver que él sea nuestro pariente? Que él pueda redimirnos. Bueno, le invito a ir al canal de YouTube, ya ahí están todos los mensajes anteriores donde usted puede entender el trasfondo, por qué tiene que haber un pariente, por qué ellas no pueden rescatar sus tierras, sus propiedades. Le invito a ir a esos mensajes antiguos o a continuar con nosotros los miércoles que siguen. ¿Se fija o no? Ruth está recogiendo espigas
Ruth está recogiendo espigas en los campos de la gracia. Qué linda esa figura, ¿o no? Que por eso Dios creó el lenguaje humano, creó lo poético, lo simbólico, lo metafórico, porque ese lenguaje figurado nos lleva a hacer propia estas realidades tan abstractas y profundas, tan altas a veces como son las cosas espirituales. Así que Dios quiere que nos imaginemos a Ruth recogiendo espigas, no en los campos de Moab, sino en los campos de la gracia. Voy a leerles solamente los 8 principios de la gracia que surgen de este texto. La gracia toma la iniciativa. Siempre Dios es quien toma la iniciativa. De hecho, los que vivimos después de la cruz, obviamente todo pasó antes que viniésemos a existir, así que la gracia sí tomó la iniciativa para nosotros e hizo el primer movimiento. Número 2, la gracia siempre nos sorprende con provisión y protección. La gracia siempre nos sorprende. Con lo que Él nos provee, cómo Él nos protege. Número 3, la gracia está dispuesta a cumplir el rol de siervo, que se los manda anoche. Si usted leyó su PDF, ese era el tercer principio. La gracia está dispuesta a cumplir el rol de siervo o de servicio. Aquí vos no tiene el por qué dirigirle la palabra a Ruth. Ni siquiera está en el contrato. Ella no está contratada, si lo vemos en lenguaje moderno. Ella es una extranjera, una advenediza, una llegada, pero él va y condesciende con ella y toma el rol de siervo. Es decir, no manda a que le den comida. Él le provee de su propio plato provisión a Ruth. Y eso es lo que hace la gracia. Y el mejor ejemplo es Jesucristo. Juan capítulo 13, la última cena, etc. Número 4, la gracia siempre opera detrás de escena para proveer al objeto de su amor. Eso lo vamos a ver más adelante. 5, la gracia no elimina la necesidad de responder con diligencia y disciplina. Es decir, aunque Dios nos salvó por su gracia, debemos nosotros responder ante su llamado de gracia con diligencia y con disciplina. Número 6, la gracia que trabaja en la vida de una persona se derrama en la vida de otros. La gracia se derramó en la vida de Ruth, ¿no? En ese almuerzo. ¿Y qué es lo que hace Ruth? Toma esa gracia y la alcanza para proveer a Noemí en la noche del potaje, de la comida. La gracia que trabaja en la vida de una persona se derrama en la vida de otros. La gracia no trata esporádicamente en nuestras vidas, lo hace continuamente. Es decir, si tú fuiste alcanzado por Cristo, la gracia va a trabajar siempre en tu vida. Y último principio, nosotros no entramos y salimos de la gracia, ¿ya? Así como entré a la iglesia, salí de la iglesia. No, la gracia, nosotros vivimos siempre bajo la gracia de Dios. ¿Qué es lo que he querido con estas palabras y con este breve comentario a los versículos? Es que quiero apuntar, quiero señalar a la persona del Señor Jesucristo, quien es el dueño de los campos de la gracia, a los cuales, a estos campos, el Señor llama e invita a todos los pecadores a entrar a los campos de gracia para que encontremos redención, perdón de nuestros pecados y nueva vida espiritual. Hacia eso apunta este capítulo 2. Al igual como lo expresa Noemí en el versículo 20, queremos señalar a aquel varón, aquel hombre que es nuestro pariente y que es el único que puede redimirnos. Por eso el versículo 20 le dice, bueno, ese hombre, ese varón es nuestro pariente, él nos puede redimir. Bueno, yo quiero decirles que al igual que Noemí, conocemos a un varón, aquel que se hizo hombre y que murió en la cruz y que es el único que puede redimirnos. Aquí hay un contraste con vos, porque en la historia de Ruth hay otro varón que puede redimir antes que él, ¿cierto? Capítulo 3 y 4, léalo. Bueno, por eso Cristo es un segundo y mejor voz, porque nadie más puede redimirnos.
solamente nuestro pariente cercano que es Cristo. Él es el primogénito, Él es nuestro hermano mayor. Él, para ser nuestro pariente humano, se hizo hombre, porque para redimirnos, Él debía morir. O como dice Apocalipsis capítulo 1, que trae discusión, Dios murió por nosotros. Aunque ahí hay que explicar ese versículo en Apocalipsis capítulo 1. Dios en la persona de Cristo murió. Él era el pariente que podía redimirnos. Les voy a leer estos contrastes para ir terminando. ¿Se recuerdan los campos de Moab? A mí me encantan estos contrastes que nos pone la Escritura. Capítulo 1, los campos de Moab, que son los campos del mundo, los campos de volver atrás. Los campos de Moab te prometen abundancia, pero solo te dan escasez. Los campos del mundo, al igual como se lo prometieron a Elimelech, su esposa y sus hijos, te prometen abundancia, pero los que saben de contabilidad, ¿cuál es el saldo final? Escasez. Los campos de Moab son verdes a los ojos. ¿Se recuerdan nuestros primeros mensajes? El campo del vecino siempre es más verde. Los campos de Moab son verdes a los ojos, pero secos para el corazón y amargos para el alma. Jóvenes, señoritas, ¿verdad? A veces tú ves campos muy verdes afuera. Un joven, buen mozo, una señorita, buena moza, pero finalmente cuando no haces las cosas de acuerdo al plan de Dios, ¿qué es lo que convierte en tu corazón? Sequedad y amargura para el alma. Eso es lo que hacen los campos de Moab, que es metafóricamente el mundo y el pecado, para que entienda la figura. Los campos de Moab te prometen vida, pero solo cosecharás muerte, dolor y amargura. Así son los campos del mundo. Los campos del mundo son abundantes en pecado, como los de Moab. Abundantes en promesas, pero sin cumplir. Te amaré para siempre. Me haré cargo. Pero son promesas sin cumplir, ¿o no? No, si tú me das esto, nos vamos a casar. Así son los campos del pecado, abundantes en promesas sin cumplir, abundantes en falsa seguridad. Es el campo del pecado el que cosechará tu vida. ¿Entiende la reversa? Creemos que vamos a cosechar cosas preciosas, fama, satisfacción, descanso en el mundo, pero es el campo del pecado el que cosechará tu vida. Mejor no voy a decir cosechará, sino que devorará tu vida, secará tu alma. El pecado consumirá lo mejor de ti, lo mejor de tu juventud. El pecado arrebatará tu mente, devorará tu alma, estrujará tu corazón. Finalmente el campo del pecado te matará. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Vas a pensarlo mejor antes de volver a Moab? ¿Lo vas a considerar primero? Pero es en el campo de Booz, allá en Belén, la casa del pan, donde hallarás alimento que satisface para siempre. Así que aquí tienes los campos de Moab y los campos de Belén. Es el campo de la gracia donde encontrarás el pan de vida eterna que se dio a sí mismo para que nunca más tengas hambre. En este pan de vida encontrarás tu verdadera identidad, reconocimiento, seguridad, amor y gracia. No lo que te prometen las otras personas. Es en el campo de Booz, allá en Belén, los campos de la gracia, donde hallarás amor que satisface la sed espiritual más profunda del alma. Ruth anhela sentirse amada otra vez, ¿o no? Porque ella no tiene su esposo con ella. Sentirse abrazada en las noches.
acompañada en las mañanas. Ya no está ese hombre, su esposo, pero ahora encuentra, en el campo de la gracia, encuentra a Booz, un hombre que la trata con dignidad, con respeto, y que provee lo que ella necesita. Solamente Booz en su campo de la gracia puede calmar la sed de su alma. Y tú sabes quién es el pan de vida, el Señor Jesucristo. Es en el campo de Booz, allá en Belén, los campos de la gracia donde hallarás el amor, sí, lo estoy repitiendo, que satisface la sed espiritual más profunda del alma. Dime ahora si en esta historia no hay ecos, para no ocupar el concepto de tipos, que son más técnicos, pero no hay un eco al encuentro de Cristo con la mujer samaritana. Esta mujer sedienta también de amor, porque era viuda, había estado con un hombre tras otro hombre y finalmente estaba sola. Hasta las vecinas la habían dejado y Cristo va al encuentro de esta mujer, hace un diagnóstico al alma de ella y le dice: ven, toma de esta agua te va a satisfacer. Ese es el amor que satisface. Es en el campo de la gracia donde encontrarás la fuente de agua que salta, que emana para vida eterna. Juan capítulo 7. Y es en esos mismos campos de Belén, la aldea de Booz, donde siglos después vendría un descendiente del mismo Booz y Ruth, su tataranieto, ¿cierto? Quien de la misma manera que su antepasado Booz, este descendiente de Belén, también ofrecería agua espiritual a una extranjera sedienta, la samaritana. Probablemente Cristo estaba siguiendo el ejemplo de su abuelito Booz, ¿cierto? Un descendiente de Booz y Ruth que también ofrecería redención a una mujer adúltera. Juan capítulo 8. Y ofrecería alimento, este descendiente de Booz ofrecería alimento eterno a una nación desamparada y perdida. Ese descendiente de Booz es el Mesías Jesucristo. Es en esos campos de Belén, campos de gracia, donde surge la figura de Booz, ese familiar cercano, ese pariente redentor, ese hombre de gracia que toma la iniciativa y hace todo para rescatar, para redimir y liberar a esa extranjera, migrante, viuda y pobre moabita llamada Ruth, convirtiéndola en su esposa. Aunque ella no era ni como una de sus criadas, palabras de ella, ¿cierto? Lo dijo: no soy ni como una de tus criadas. ¿Qué es lo que hace la gracia? La convierte en su esposa. Es decir, por sobre los privilegios que tienen sus criadas y trabajadoras. ¿Se da cuenta la maravilla de la gracia de Dios? Siglos después, en esos mismos campos de Belén, donde la gracia asume la humanidad, donde la gracia se personifica, en esos campos de Belén la gracia divina nace con el semblante de un bebé, como Brunito. La gracia nace con el semblante de un bebé, de un niño llamado Jesús, quien 3 décadas después salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo en Belén, todo de este linaje de la gracia de Booz y de Ruth. Ese descendiente divino de Booz, nacido en Belén, en los campos de la gracia, crecerá y al igual que su abuelo Booz, también tomará a una extranjera, a una pobre desamparada, sin esperanza, la rescatará, la limpiará de todos sus pecados, la vestirá con una ropa blanca y nueva, la liberará de la esclavitud de la muerte, la convertirá en su esposa para siempre. Pero a diferencia de su antepasado Booz, este pariente redentor deberá dar su propia vida. Booz no tuvo que morir, ¿cierto? Pero este nuevo Booz tiene que morir. Debe darse a sí mismo hasta su último aliento. Tendrá que derramar su preciosa sangre para rescatar y salvar a su novia. ¿Entiende por qué ahora nuestro mensaje se llama recogiendo
en los campos de la gracia. Así que ahora ya no es Ruth, sino que te invito a ti. El Señor te invita a venir a estos campos de la gracia. Y al igual que Ruth, ven a recoger espigas. Ven a recoger el agua que salta para vida eterna. Ven a recoger el pan de vida eterna y conviértete en la esposa de este Redentor que es el Señor Jesucristo. Cuando digo la esposa me refiero metafóricamente a ser parte de la iglesia de Cristo, que es la esposa. Los quiero invitar a que juntos recojamos las gavillas del Evangelio en los campos de la gracia. Juntemos los granos y sembremos el Evangelio de Cristo en las vidas de otros, para que ellos puedan recoger redención y salvación en los campos de la gracia, cuyo dueño es aquel que nació en Belén, nuestro pariente redentor, quien es digno, y aquí Rorrito le va a gustar esta frase, quien es digno de recibir alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Digo Rorrito porque él canta un himno que justamente está basado en estos versículos y lo cantamos juntos en la casa ahí de YouTube. Apocalipsis 5, le invito a ponerse en pie. Y hermanos, hoy día no vamos a glorificar ni a vos, ni a Ruth, ni Belén, pero quiero que considere si realmente tú quieres regresar otra vez a Moab. Porque si haces eso, ya sabes lo que sucederá. Apocalipsis 5, y les quiero a que juntos digámosle a nuestro pariente redentor Jesucristo que Él es digno. Apocalipsis 5, versos 12 al 14. Después usted puede leer el contexto de este capítulo, pero déjeme leer una frase del versículo 9 para entender. Dice, y con tu sangre nos has redimido, nos has rescatado para Dios. Leamos juntos ahora 12, 13 y 14. Leamos. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hoy día entonces, cuando recogemos en los campos de la gracia, apuntamos a Cristo y decimos que Él es digno.